educado de parte de un médico que le ponga la mano en la cara a un paciente. Le ponen el dorso y se gira hacia la izquierda y ahora sí, regrese y venza la resistencia de la mano. Tiene que hacer este movimiento, ¿sí? Este movimiento. Si ustedes van a explorar a un paciente, tienen que explorar de la cabeza a los pies. Se vería muy feo de que ustedes estén explorando los pies del paciente y después se vayan a explorar la cara, la nariz o los oídos, ¿verdad? Se debe explorar desde arriba hacia abajo. Entonces, esos son los dos grupos musculares principales que ustedes van a explorar. Si quieren ser más finos, entonces le dicen que al paciente intente poner la oreja con el hombro. Si voy a explorar el lado derecho y le pone, aquí sí pueden poner la palma de la mano, aquí, entonces le dice que venza, que haga este movimiento, que venza la resistencia de la mano. Repaso. ¿Cómo explorarías tú el nervio, el primer par craneal? ¿Cómo lo explorarías? Quiero que entren ya en sentido común. ¿Cómo explorarías el primer par craneal? Next. ¿Cómo explorarías el primer par craneal? Pues te estoy preguntando cómo lo explorarías. ¿Ya? Entonces, se debe explorar con sustancias que no sean irritativas. Le puedes decir, cierre los ojos, y entonces el día del examen, si yo soy profesor de ustedes en semiología neurológica, yo les voy a decir, tú tienes que llevar un botecito de un trozo, por ejemplo, de canela, y entonces con los ojos cerrados tú le dices, tápese un lado de la nariz, tápese otro lado, y dice, ¿qué huele? Entonces debe ser clavo de olor, canela, un trozo de panela o de raspadura, un perfume muy suave que no sea irritativo. No van a poner ustedes formol, que eso irrita, ¿ya? ¿Cómo explorarías tú el segundo par craneal? Dándole mandos que mire para arriba, abajo. No, eso es oculomotores. Fíjense que estoy repasando porque eso es oculomotores. ¿Cómo? Si es que veo, ¿no? Si es que veo o no. Entonces, ¿tú cómo vas a decir? ¿A cuánto de distancia usted ve? ¿Ve lo que está en ese letrero? ¿Qué dice en ese letrero? Eso es visión de lejos o visión cercana. ¿Qué hora es? Cuentadedos. Cuentadedos es cuando un paciente viene que se queja con disminución de la agudeza visual. Si el paciente viene por otra parte, tú le vas a decir, ¿cuántos dedos ve aquí? Te vas a decir, ¿y tú de qué vas? ¿Verdad? Visión cuentadedos. Después, si el paciente ya no ve siquiera los dedos, es visión de bulto. Si es un paciente que está ciego, visión de bulto. ¿De qué lado ve? Y lo último es percepción luminosa. Un paciente que está ciego nos pone la linterna y eso da mucha pena. Por ejemplo, en un paciente con un tumor occipital, niños de 2 o 3 añitos que la mamá dice, me parece que no ve. Entonces uno pone la luz y si el paciente sigue la luz, por lo menos tiene percepción luminosa. Y si no, no tiene nada. Entonces, ¿cómo explorarías tú el tercer par craneal? Ya, pero específicamente el tercero. Ya, pero ¿qué más? El tercero, ¿cómo exploras? Ya, eso sí es fotomotor. ¿Qué más? El elevador del párpado superior es 3 y 7. ¿Qué más? El recto interno, si el paciente tiene el ojo desviado hacia afuera, tiene una exotropia, se llama una exotropia. Se los estoy diciendo, ¿verdad? Se llama exotropia, tienen que apuntarlo. ¿Has visto tú los cangrejos? Los cangrejos tienen exotropia bilateral. Tienen un ojo para allá y otro ojo para allá. Entonces, si tú este ojo lo tienes normal y este ojo lo tienes desviado hacia afuera, eso es una exotropia derecha. Entonces, si yo les digo, ustedes encuentran un paciente con el ojo desviado hacia afuera, digan cuál es el signo, digan cómo se llama el signo, ustedes van a decir, es una exotropia. ¿Y qué patología tiene? Tiene una parálisis del motor ocular común del lado derecho, que
observa el recto interno del lado derecho, el recto interno me lleva el ojo hacia adentro, ¿verdad? Como el recto interno me lleva el ojo hacia adentro, al no tener esa fuerza, ese resorte que me lleva el ojo hacia adentro, predomina el recto externo y me lleva el ojo hacia afuera. Así como les dije que si está afectado el tercer par craneal, el paciente tiene una pupila midriática porque está libre la acción del simpático del midriático. Entonces, el tercer par craneal, si yo le digo cómo exploran el tercer par craneal, tienen que ustedes decirme que ese paciente mire el dedo, tápese un ojo. ¿Están todos atentos? ¿Están todos atentos? Entonces yo voy a explorar el lado derecho. Entonces tápese el ojo izquierdo, si ve el dedo, siga el dedo. Si el paciente tiene una versión interna del globo ocular, es que ese recto interno está funcionando. ¿Ya? Las diplopias pueden ser diplopias monoculares o bioculares. Si son monoculares, es decir, que solamente está presente cuando ve con un solo ojo. Yo veo doble aquí, solo con este ojo. Tápese ese ojo y mire con acá, veo normal. Entonces, otra vez, aquí veo doble. Probablemente sea un desprendimiento de la retina o una luxación del cristalino. Una diplopia monocular es de oftalmología y una diplopia binocular es de neurología. ¿Ya? Eso es importante que sepan. Pero las diplopias pueden ser diplopias a la mirada vertical o a la mirada horizontal. Si yo veo doble al mirar hacia allá, ¿qué sucede? Tú piensas lo que te estoy preguntando yo. Si yo te estoy explorando y tú ves doble al mirar hacia el lado derecho, yo te digo, ahora mira hacia la izquierda sin mover la cabeza y ves normal, ya les he dado el diagnóstico. A ver, para todos, ¿no? Piensen. Te repito, si tú ves doble y te digo, mira horizontalmente hacia el lado derecho, ahí veo doble. Mira hacia la izquierda, veo normal. Where is the problem? Está con los dos ojos, con los ojos abiertos. Tienes visión doble a la mirada horizontal derecha y visión normal cuando miras hacia la izquierda. A la 1, a las 2, a las 3. Venga, sí o sí. ¿No? A ver. ¿Qué tiene? Siempre empieza desde ahí para allá. A ver, siguiente. Estás perdido. No te ubicas. ¿Tú qué dices? La clase que yo doy siempre es con un objetivo. Aparte de que ustedes aprendan, es para prepararlos para el examen. Decir, no, eso no nos dio. ¿Cómo que eso no nos dio? Todo lo que pregunto, eso lo doy. Repito. A ver, ¿tu nombre? Carol. ¿O Carol? Carol. A ver, Carol. Tienes un paciente que te dice, ¿tu apellido? Doctora Orozco, mire, cuando veo a la derecha, veo doble. Cuando veo a la izquierda, veo normal. A ver. En el nervio óptico, el paciente no te está hablando de disminución, de afectación de la agudeza visual. No es una diplopia monocular. El paciente está viendo con los dos ojos, solo que al mirar a la derecha ve doble y al mirar a la izquierda ve normal. No es monocular, es una diplopia con los dos ojos.
Ah, a ver, tú. ¿Tu nombre es? Michelle. No, hey, no te puedes dar por vencida, ¿eh? Tienes que decirlo. Ah, está. A ver, tú. No sé de qué era el sitio del óculo motor derecho. Óculo motor derecho, ¿qué pasa? Puede que esté comprimido. Está parético. A ver, me pongo de espalda. A ver, miro hacia la izquierda. ¿Qué músculo utilizo? El recto externo izquierdo y el recto interno derecho. Me hace esto como un parabrisas, un limpia parabrisas. Y enfoco, miren, con mi ojo estoy enfocando ahí y con mi ojo estoy enfocando en el mismo lugar. Posición neutra. Si me dice que mire hacia la derecha, hago esto, recto interno izquierdo, y este se queda ahí. Por lo tanto, aquí estoy fijando la visión en el mismo punto. Entonces ya sé. Y aquí, cuando giro, estoy fijando la visión en ese punto y este globo ocular en ese punto. Por lo tanto, veo doble. Entonces, es el motor ocular externo, que es el sexto par derecho, o que esté infiltrado por una enfermedad el músculo, ya no el nervio. Esa pregunta que yo les voy a hacer, ustedes piensen lo que les estoy explicando con las manos. No es que estén bailando, pero tienen que hacer esto, para poder contestar. Y ahí comprenden por qué tiene diplopia. Ahí comprenden por qué hay diplopia. Ahora se entiende. Facilito, ¿verdad, Carol? Facilito. Está chupado eso. A ver. El cuarto ya se los dije ayer, así que no vamos a repetir, y el sexto se lo acabo de decir. ¿Cómo exploras el séptimo par? Eso es cuando ya tiene, eso sí es verdad, está bien, bueno. Lo normal es que tú le digas, muéstrenme los dientes, cierre los párpados, haga esto, entonces haga una mueca, gire la boca para todos los lados y ahí ves si el paciente tiene un lado parético o no. Tú le dices, cierre los ojos con fuerza y no deje que yo le abra los ojos. Entonces está así, con tus dedos limpios, intentas abrirle los párpados. Entonces estás viendo el facial inferior, ¿verdad? El facial inferior. Y después intentas abrirle y estás viendo el facial superior de los dos lados. De los dos lados, ¿sí? Eso estás explorando. El facial, la parte motora, la parte del gusto, ¿cómo le explorarías tú mismo? ¿Cómo explorarías el gusto? Se puede poner diferentes, por ejemplo, azúcar, para probar los diferentes sabores, azúcar, sal, en la lengua y preguntarle qué es. ¿En la lengua? ¿Así en la lengua? La saliva va a diluir, sobre todo la sal que es iónica, va a diluirla y tú no sabes si estás explorando en los 2 tercios anteriores o el tercio posterior. ¿Cómo lo harías? Ver si saliva también es con el glosofaringio. ¿Cómo tú explorarías el gusto? Coges, ¿sabes lo que es un cotonoide, verdad? Un cotonete, que es con el que te limpias el oído. Pero ¿dónde está el problema? Si el glosofaringio inerva la parótida, que produce mucha secreción salival. Entonces, ¿cómo tú lo diferencias? Por eso que tienes que buscar la diferencia. Entonces, tú coges un cotonoide, ¿verdad? Un cotonoide, lo humedeces con suero o con agua, porque esta parte no es estéril. Entonces, agua, un recipiente con sal, y donde vas a explorar solamente, primero le dices trague saliva, para que la lengua esté seca, trague saliva, y haces el estímulo solo en la parte que tú quieres. Ahí sí puedes ver, para que no haya, y el paciente tiene que contestarte sin cerrar la boca, para que no salive. Entonces,
y dices, ¿qué cosa es? O tú le puedes poner con la boca abierta, le pones unos rótulos con colores o con nombres y tú dices, señáleme lo que es sal. Entonces es correcto. Los 2/3 anteriores de la lengua del lado que tú quieres explorar, ¿verdad? Porque si yo tengo, ¿cuándo lo voy a explorar? Cuando tengo un paciente con una parálisis facial y tengo que intentar ubicar dónde está la lesión, ¿ya? ¿Cómo exploras el 8? A ver, primero, como el objetivo me diría si se puede escuchar algún sonido peleado, y como también está correlacionado con el equilibrio, lo que yo haría sería que se pare en posición recta y cierre los ojos. Y si es que se mamalea o se casa y se tropieza, implicaría que tiene una pérdida de equilibrio. Y eso también Una pérdida del equilibrio, pero está bien ese comentario, pero el romber, el signo de romber es de cordones posteriores. Ustedes recuerdan lo que yo les mostré de un paciente que está con las piernas muy delgaditas y el signo de romber es de cordones posteriores. El signo de romber, cuando el paciente cierra los ojos y siente que se va a caer, es porque ha perdido la propiocepción de lo que está pisando. Entonces, como no siente, da la impresión de que se va al vacío. Entonces, por eso que hace esto que está aquí. En cambio, para explorar el 7º par, el 8º par, nosotros tenemos que decirle con los ojos cerrados que intente mover a todos los lados. Mueva hacia la derecha, mueva hacia la izquierda y el paciente se desestabiliza en un momento dado si tiene compromiso del 8º par craneal. ¿Por qué? Porque ese paciente también está utilizando como una muleta los oculomotores. Como está usando los oculomotores, en el momento que tú le quitas los oculomotores, el paciente también tiene como un pseudo romber. ¿Ya? El 9º par. Pero no puede ser por las otras fibras que también tenga. No, o sea, no tienes otra, está bien que lo haga así como estoy diciendo, o sea, lo importante es que ubiques dónde. Eso es con el 9º, y con el 10º. O sea, sería oxígeno, pero, o sea, en sí no sería obvio porque cualquiera de los dos está afectado, toda esa parte está débil, o sea, no puede respirar bien con ese lado, no puede en sí tragar porque está. Pero esos son los signos que tú encontrarías, pero ¿cómo explorarías? O sea, ¿Cómo? necesitaría oxígeno, pero no sé qué es. No, el tuxígeno es un paciente que está en coma, sí, que está intubado y que tú le metes a través de la sonda, del tubo endotraqueal, le metes una sonda de aspirar secreciones y si el paciente tose, es un paciente que tiene indemne ese nervio. Pero por sentido común, el 10º par yo lo voy a explorar con la frecuencia cardíaca. Y también se podría hacer no creo que sea pero la perfusión del abdomen, porque se podría desarrollar. Muy bien, porque si el paciente tiene una afectación del vago, está con un hilio paralítico. Entonces el paciente está con un timpanismo. Ahora vamos a ver el 11º par. Dentro del grupo de los pares craneales bajos, tenemos el 11º par craneal, que este 11º par craneal, si ustedes lo ven, vamos a ampliarlo para que lo ubiquen bien. Par craneal. Fíjense, este par craneal tiene dos raíces, una raíz craneal y una raíz espinal. La raíz craneal es la que se conoce como el par craneal bajo, que está junto y que sale junto con el 9, con el 10 y con el 11. ¿Ya? ¿Y por dónde sale? Por el foramen yugular, el arcado posterior, este orificio que está aquí. Esta raíz es la raíz craneal y esta raíz es la raíz espinal. Dense en cuenta que tiene un ramo, que es un ramo pequeño, que es el ramo interno, que se va a
nervio. ¿Y este nervio cómo se llama? Vago. ¿Y este qué nervio sería? El glosofaríngeo. Y atrás de eso sería el hipogloso. Entonces tenemos 9, 10 y 11 con su rama craneal y su rama espinal, que es mucho más larga. Y tiene una rama externa que es la más larga y una rama interna que es el ómnibus con el nervio vago. Entonces miren hasta dónde avanza esa rama espinal. Vamos a seguirla. Miren hasta dónde avanza esa rama espinal. ¿Y qué nivel es ese? ¿Hasta qué nivel avanza? Entonces, si esto es el peñasco, la apófisis mastoide, ¿esto qué estructura sería aquí más o menos? Esta zona sería zona de si esto es temporal, esto es occipital, por lo tanto, este es el foramen magno y esto sería más o menos los cóndilos occipitales. Los cóndilos occipitales. Si este es el cóndilo occipital, ¿esto qué sería? C1, C2 o axis, C3, C4 y C5. Y esta raíz, miren a dónde ha bajado. La rama craneal, que así se continúa con esta rama, el ramo interno, y la rama espinal con el ramo externo. Pero aquí una mezcla, aquí hay mucha decusación de las raíces. Entonces tenemos aquí C0 o cóndilo, el C0, que viene a ser el occipital, C1, C2, C3, C4 y C5. Miren hasta dónde desciende. Por lo tanto, ese nervio, al igual que el vago, también es largo, es bastante largo y grueso. Inerva al externo cleidomastoideo. ¿Por qué se llama así ese músculo? Tiene varias cabezas, una cabeza que va a la mastoide, que es la que está aquí, una que va al esternón y una que va a la clavícula. Y atrás tenemos el músculo trapecio, que es el que hemos comentado. Ese músculo trapecio es el que levanta los hombros. Y esta es la cabeza de la clavícula y esta es la cabeza del esternón. Bueno, patologías que podrían afectar el coliseo craneal. ¿Y qué encontraríamos? A ver, ¿por dónde nos quedamos? Sí. No, atrás. Ya, pero ¿qué piensa en este momento? ¿Qué situación, qué enfermedad podría provocar una afectación del coliseo craneal? Una lesión cervical. ¿Una lesión cervical de qué tipo? De fractura de las cervicales. Fractura muy poco, lo que sí es una herida cortopunzante. Una herida cortopunzante sí podría dar. ¿Y por qué lo digo? Porque esto es largo, ¿no? Esto es bastante largo. Un golpe. ¿Perdón? Vamos a ver, los núcleos. El núcleo ambiguo y el núcleo de nervio accesorio. Miren todo esto, ¿por qué se llama así? El núcleo ambiguo le va a dar esta inervación. ¿Qué tipo de inervación tiene? A ver la siguiente. Inervación eferente visceral especial. Muy bien, eferente visceral especial. Si en el supuesto caso que yo no me recordase qué tipo de inervación tiene, debo pensar a qué estructura se está inervando. ¿A qué estructura está inervando? Y entonces, esos músculos de la cintura escapular, no de la cintura pélvica, la cintura escapular, muchos son de los arcos branquiales. Entonces,
¿Qué otro? A ver, la de al lado. ¿Qué otros nervios inervaba o daba función el núcleo en vivo? ¿Ah? A ver, dime. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? Por lo tanto, el núcleo ambiguo es el núcleo, por antonomasia, es el núcleo de los pares terciarios bajos. ¿Ya? Entonces, el ambiguo, el onceavo par, con su rama interna que va al vago y su rama externa, que es la que va a descender y va a los músculos que les he mencionado. Pero miren todos el núcleo del nervio accesorio tiene el soma en el núcleo y todas sus axones que descienden para acá. Además de eso, esos mismos, esto solamente es el onceavo par craneal, pero los nervios cervicales también van a contribuir. Estos nervios cervicales también van a contribuir a la inervación motora de esos músculos, pero la función principal es el del núcleo más grueso. Tiene, aquí lo he puesto como de forma gráfica, 1, 2, 3, 4 cabezas o 4 somas, y aquí son aislados. Por lo tanto, la función principal es de este núcleo, del núcleo ambiguo, la que me va a dar la función motora de esta musculatura. ¿Sí? Pregunta. La parte aferente, ¿de dónde provenía? La parte aferente. No, la parte aferente, ¿de dónde provenía? La parte aferente de los osteopatas. Hay una parte aferente, ¿de dónde proviene? Esas preguntas yo no las voy a hacer en clase, sí. Entonces, sí, manténganse, si tienen una respuesta, no duden, manténganse. Es eminentemente motor, eminentemente diferente. Bueno, vamos al hipogloso. Este es un nervio que es muy importante. Así como les dije a ustedes, yo tengo una parálisis del hipogloso del lado derecho. ¿Qué clínica va a tener ese paciente? Miren, a ver, empezamos por Carol otra vez. Tú tienes el hipogloso derecho seccionado. ¿Qué clínica tiene ese paciente? ¿Qué más tiene? Es el hipogloso. Estamos hablando del hipogloso. ¿Qué inervación tiene el hipogloso? Eferente, somato, general. 3, 4, 6 y 12. Entonces, ¿qué tiene ese paciente? Del gusto, nada. La lengua. ¿Cuál es la clínica que tiene ese paciente? Va a hablar como que tiene una patata caliente en la boca, porque se está moviendo un lado de la lengua, ¿verdad? ¿Tendrá dificultad para deglutir, sí o no? Sí. Para que tú puedas pasar el bolo alimenticio, tú haces una pala, ¿verdad? Tú haces una pala y te metes el bolo alimenticio, ¿sí? Con la lengua, ¿verdad? Tú tienes que hacer este movimiento. Traguen ustedes en este momento, traguen ustedes y sean conscientes de cómo se mueve la lengua. ¿Sí? Hace esto, es el penginoso, ¿verdad? Hace este movimiento. Si tú no tienes ese movimiento, lo tendrás solamente de un lado.
Pero, ¿qué lado es el que va a dar, qué lado es el que te va a decir dónde está en la lesión? Saca la lengua. Saca la lengua en un déficit del lado derecho. ¿Para dónde está la lengua? ¿Para dónde se desvía? ¿A la derecha o a la izquierda? No es adivinanza, tiene que decirme por qué. Para la derecha. ¿Han visto la edad del hielo? Ese que va persiguiéndose y se queda la lengua en el hielo. A ver, yo tengo una lesión del hipogloso derecho. La lengua va a la derecha, a la izquierda, ¿y por qué? No se decusa, es verdad que no se decusa. El nervio. ¿Recuerdan cuando yo les hablé del efecto de los vectores? ¿Verdad? Cuando hablé del efecto de los vectores, les expliqué que la lengua tiene inervación en el rafe medio. Perdón. Yo igual tengo que operar toda la madrugada, así que hoy día me doy el lujo de seguir bostezando. Entonces, miren, como está en el rafe, yo tengo dos escobas que están así. Yo les dije, o dos borrachitos, ¿verdad? Que están espalda con espalda. Si este que está aquí se cae, la lengua va al lado que se cae, porque están los dos inclinados así. Son dos en la lengua, los músculos se van a insertar en el rafe medio de la lengua. Por lo tanto, están así. Si se cae este, va así. Cuando yo tengo un déficit de un par del hipogloso, la lengua me está señalando el sitio de la lesión. La lengua me señala el sitio de la lesión. La lengua señala, porque si yo tengo esto que está aquí, se cae esto, me está señalando el sitio de la lesión. Repito, la lengua me señala el sitio de la lesión. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, de los varios canales, ¿cuál es el más inferior? ¿Cuál es el que sale en la parte más baja del tronco? El onceavo par craneal, el 11. ¿Qué es esto que está aquí que yo estoy señalando? ¿Qué es esto que yo estoy señalando? No le digo esto. No me hallo dónde estoy. Esto es la carótida y esto es plexo carótido simpático o simpático carotídeo. Bueno, ¿y esto qué es? Es el nervio hipogloso, ¿verdad? ¿Dónde sale? En la parte, es el que sale de la parte más posterior de los pares craneales bajos. Y el más inferior es el onceavo par craneal. Y vamos a ver, miren, fundamentalmente va a los músculos de la lengua. Y estos músculos de la lengua, que son muchísimos, ¿por qué son muchísimos? Porque la lengua es un músculo que tiene muchísima movilidad. ¿Por qué tiene muchísima movilidad? Porque no tiene estructuras óseas, solamente se implanta a nivel del hioides, ¿verdad? Y como la lengua es gloso, del nervio glosofaríngeo, es de la lengua gloso, cuando se inserta en el hueso hioides se llama iogloso. Entonces, estos son los músculos geniogloso. ¿Por qué se llama geniogloso? ¿Ah? ¿Por qué se llama geniogloso? ¿Por qué se llama tiroides? Externo tiroides, externo tiroides. Todos estos músculos tienen su nombre de donde se implantan. Entonces, este músculo que está aquí, que es la lengua, que te sirve para pelear, ¿verdad? La lengua te sirve para coquetear, te sirve para tragar, ¿verdad?
¿Verdad que la lengua te sirve para pelear, te sirve para tragar, te sirve para coquetear? Bueno, vamos a ver aquí. ¿Qué núcleo es eso? El núcleo del nervio del hipogloso, y es grande, y entra. Y miren, aquí un asa del hipogloso, que eso es un asa que tiene otra inervación que no viene de aquí, ¿verdad? Este es el núcleo. Este es el núcleo. Miren todo lo que va a inervar, todos los musculaturas. Entonces, para no confundirnos, el hipogloso es eminentemente motor. Si yo le digo, enumere todos los núcleos, todos los nervios, los pares canales que tengan una sola variedad o tipo de inervación, tendría que poner el 12º porque es motor, el 11º porque es motor, el 8º par porque es solamente sensitivo, ¿verdad? El olfatorio también y el óptico. Todos los demás tienen varios tipos de inervación, ¿sí? 1, 2, 11 y 12. Es decir, los dos primeros y los dos últimos. ¿Ah? Y el 8 también. ¿Y cuál más? El patético troquel también. ¿Ah? También. El 1, 2, el 4, venga, vamos a continuar. Con ustedes, ¿cuándo terminaron las clases? El 9 de febrero ya se acabó el 9 de febrero. Se acaba el semestre. Se acaba. Entonces, nosotros la primera semana, yo quiero acabar lo que es columna, lo que es médula, y ya empezamos con el SNES, que a ustedes se les va a hacer como una novela. Como hemos explicado todo con el Sobota y nos hemos detenido, el SNES se les va a hacer una novela. Y entonces vamos a hacer 1 o 2 semanas, con el grupo anterior hice 2 semanas de repaso. Porque el examen de lunes es difícil, el examen final es generado por 3. Entonces tengo que tener mínimo 1 o 2 semanas de repaso. Entonces cuando vaya repasando, tengo que explicarles más, darles más información. Pero esa información, al menos en mi forma de enseñar neuroanatomía, solo es posible si ya tienen ustedes una idea general de la neuroanatomía. Si no tienen una idea general, van a perderse. Entonces, en el repaso vamos a ver materia nueva, pero que les va a servir para fijar conocimiento. Vamos a ver entonces rápidamente lo que es médula. Nosotros tenemos ¿cuántos niveles? Cervicales son 8 niveles, torácicos 12, lumbares 5, sacro 5, coxillo 1. A veces es 3, a veces 2, a veces es 1. Entonces, cervicales 8 niveles, torácicos 12 niveles, lumbares 5, sacro 5, coxillo puede ser 2 o puede ser 3. Pregunto yo, ¿dónde acaba la médula? L2. Sí. L1, L2. ¿Dónde acaba la médula? La médula acaba más o menos entre L1 y L2. Y todo lo demás que viene desde arriba se llama la cola de caballo. La cola de caballo o la caudepina. Por lo tanto, un paciente que tiene una fractura a nivel de L3 o de L4 tiene probabilidades de sufrir que quede parapléjico. No, porque ya abajo ya no hay médula. ¿Qué tendría ese paciente? ¿Qué tendría sensibilidad? Sí. ¿Qué tendría ese paciente? A ver, piensa, te dicen, tú eres estudiante de medicina, y yo voy a poner aquí, donde está la mano, no,
en este espacio, aquí hay una fractura. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Qué tendría? ¿Qué tendría ese paciente? ¿Ah? Dolor, obviamente dolor lo va a tener si es una fractura espinal, va a tener dolor. ¿Qué más tendría ese paciente? En función de la raíz que esté comprometida, va a tener la sintomatología. Si está comprometida una raíz de predominio derecho, va a tener del lado derecho o izquierdo, del lado izquierdo. Y si se acuerdan los dermatomas, en función de la raíz, va a tener o no un déficit sensitivo o un déficit motor. ¿Ya? Un déficit sensitivo o un déficit motor. Vamos a ir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que se llama el síndrome de la silla de montar? Cuando vimos los dermatomas se los expliqué, ¿verdad? La zona del perineo, la zona que entre tu perineo, ahora cada uno piensa en su perineo, la zona que entra en contacto con una silla de montar, en un caballo, o de una, que no es lo mismo, de una silla de bicicleta, ¿verdad? En una bicicleta el espacio que está en contacto con el asiento es mucho más pequeño que una silla de montar. Pero el síndrome de la cola de caballo me puede dar síndrome de cono, de bicono o de cola de caballo. ¿Sí? Expresamente no se los voy a explicar, pero sí se los voy a tomar para que ustedes digan si la lesión de la cola de caballo o del cono medular o del epicono, que está un poquito por arriba, me va a dar anestesia en silla de montar. Si yo tengo anestesia en silla de montar, ¿dónde yo tengo la afectación? Está en el cono, vamos a poner. Además está aquí ya, en esta página está, pero miren, yo tengo aquí el cono. Esto es el cono, lo que está en blanco, este es el cono. Bueno, hasta aquí sería el cono, y aquí sería el cono. Y todo esto sí es de cola de caballo. Todo eso es cola de caballo. Entonces, una persona que se cae sentada de nalgas, si lleva por ejemplo un peso y se cae y se fractura, por ejemplo, a este nivel, este paciente va a tener un dolor intensísimo, va a tener dificultad para defecar por el dolor, va a tener dificultad para la micción y obviamente para la erección, pero ese paciente va a tener también anestesia en algunas áreas del perineo y eso tienen que ustedes buscar. Más de lo mismo tenemos los C8, los T12, L5, K5 y porcillo de 3 más o menos puntos. ¿Ya? Entonces, el concepto de entumescencia, cuando estamos hablando de lo que es entumescencia, es un abultamiento o un engrosamiento de la médula justamente en los sitios donde tiene que haber mayor número de acciones que van a dar la inervación sensitiva y motora a los miembros superiores y a los miembros inferiores. Entonces, la entumescencia cervical va a formar un plexo que se llama plexo braquial de los brazos. Y la entumescencia lumbosacra me va a dar un plexo que se llama plexo lumbosacro para la inervación de las piernas. Plexo braquial, la entumescencia cervical y plexo lumbosacro. ¿Ya? ¿Qué se llama filium terminal? El filium terminal es una raíz finísima que en la época embrionaria me ha servido como una carretera para que por ahí circulen y se vaya formando la médula. Eso debe desaparecer. Eso no debe existir en un individuo que nace, una vez que nace, y que no haya desaparecido,
va a formar una patología que se llama médula anclada. La médula va a llegar hasta abajo, hasta el sacro. Esos pacientes tienen problemas de erección, tienen problemas de la micción, tienen problemas para caminar. Y lo que hay que hacer es, mientras más rápido, mejor. Tenemos que operar a los niños pequeñitos antes de los 3 meses de edad para romper, cortar ese filium terminal y desanclar la médula. Si no la desanclo, va a haber una escoliosis porque sigue traccionando la médula y las vértebras intentan reacomodarse. Entonces el paciente hace una escoliosis. Pero un bebé, ¿cómo se puede dar cuenta? Muy buena pregunta. Tú te mereces medio ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta que ese individuo tiene médula anclada? Antes de nacer difícilmente, pero después de nacer, cuando lo sacan del vientre materno, que es la época más preciosa de la vida, no tienes que estudiar, no tienes horario de levantada, te estás comiendo a las 24 horas del día, estás conectado a la comida, calentito, atención te da sentido, la pasas pipa, te das vuelta, ojalá no se te enrede el cordón umbilical en la masaje que te quemé. ¿Cómo te das cuenta? Los pacientes con médula anclada tienen los pies torcidos hacia adentro. 1. 2. Suelen tener en la zona lumbar un penacho, tienen pelos. 3. Cuando uno palpa esos pelos, tiene una hendidura. ¿Por qué tiene hendidura? Porque las apófisis espinosas no se formaron. Entonces queda un canal, no se han cerrado por detrás. Y así te das cuenta. Ese individuo, salvo que tenga mucha suerte, está condenado a vivir con pañales. Yo tengo pacientes de la edad de ustedes con pañales, y psicológicamente muy duro. Hay gente que se suicida. Ya lo demás ya no les digo, o sea, no les funciona nada. Entonces tienen impotencia coeúndil, no generandi, ya saben ustedes las dos diferencias, ¿no? Una cosa es impotencia generandi, que no puede generar, no puede producir, impotencia coeúndil, no puede realizar el acto sexual. Esos pacientes tienen incontinencia urinaria y a veces tienen incontinencia fecal. Incontinencia urinaria e incontinencia fecal. Y aquí está un tema que es tema obligado de examen siempre. El vago da toda la inervación y también a nivel sacro también tenemos fibras parasimpáticas. Es decir, que parasimpático arriba y parasimpático abajo, los núcleos, ¿verdad? Porque el vago hace una rama extensísima hasta abajo. Pero desde C3, C4, C2, ¿hasta dónde? Desciende todo esto, la cadena simpática, en verde, en este color, por si alguien no lo distingue mucho de los colores, en este color simpático y en esto parasimpático. Parasimpático. Entonces, el parasimpático viene del vago a nivel cerebral, a nivel intracraneal y de las raíces sacras, la parte de abajo del parasimpático, que va a dar la inervación a la vejiga y a los órganos sexuales. Y la cadena simpática, que se llama cadena simpática ganglionar, que aquí tiene neuronas de relevo. ¿Dónde más vamos a encontrar neuronas de relevo? En el asta lateral de la sustancia gris de la médula, que ya la vamos a ver, en el asta lateral. Y aquí fíjense, estamos otra vez repasando del vago, tenemos plexo cardíaco, plexo pulmonar, plexo esofágico. Aquí hay un plexo aórtico torácico que no lo habíamos revisado, que eso es de la cadena simpática. Y los plexos paravertebrales, y este plexo sí importante, es la unión del
parasimpático descendente con el parasimpático ascendente. ¿Sí? Aquí ya hemos abierto la dura madre, obviamente hemos sacado la médula del canal espinal y aquí hemos abierto la dura madre. Y esta visión es una visión posterior, es una visión anterior, ¿verdad? Es una visión anterior. ¿Por qué es posterior? Sencillo, porque aquí está el cuarto ventrículo con todas las ramas que van a atravesar. Por lo tanto, yo ya puedo tener un problema radicular, tanto dentro del canal medular como fuera, cuando afecta una raíz del problema radicular. En un problema radicular, la sensibilidad comprometida, ¿qué será? ¿Motor o sensitiva? Tendría que preguntar si es raíz anterior o raíz posterior. Pero una vez que ya sale de la raíz, cuando se une el posterior, que es sensitiva, y anterior, que es motora, una vez que forma el tronco nervioso, el nervio, por ejemplo, si yo te hago la misma pregunta y te digo, una lesión de un nervio, por ejemplo, de un nervio grueso, de un nervio que está aquí, un nervio grueso, o de plexo braquial o de plexo lumbosaco, ¿qué inervación estará afectada? Mixta, porque ya te digo, ya forma un tronco, entonces la posterior que es sensitiva y la anterior que es motora. Es el compromiso, es mixto, es debilidad y pérdida de la sensibilidad. ¿Ya? Parte importante. Esto sí es tema de examen. Parte importante. La irrigación, que también va a ser un tema de repaso, las arterias cerebrales. ¿Cuáles son de dónde procede, de dónde proviene la irrigación de la médula espinal? Ustedes deben recordar que las vertebrales que entran por C6 hasta C2 por el agujero vertebral y salen de ahí y entran por el agujero magno, antes de unirse y formar la arteria basilar, salen unas ramas que son las arterias, van a unirse y van a conformar la arteria espinal anterior, que es única. La arteria espinal anterior es única. Las arterias espinales posteriores son dos. Y después vamos a ver por qué motivo la arteria espinal anterior es una sola y las espinales posteriores son dos. Entonces, la arteria espinal anterior surge de las arterias vertebrales. ¿Esta qué arteria sería? Muy bien, la pica. Vertebrales y las arterias espinal anterior. ¿De dónde viene? Es una arteria que es larguísima, miren. Es una arteria que es súper larga. Por lo tanto, esa arteria está obligada a recibir flujo sanguíneo. ¿De dónde? De donde cualquier lugar. Miren, viene de las arterias vertebrales mismas, aquí tenemos, de esta rama de la vertebral sale, y de estas también sale, miren, de la vertebral también sale. Si yo le preguntase a nivel cervical, ¿cuáles son los vasos que nutren la arteria espinal anterior? A nivel cervical, son de las arterias vertebrales. De las arterias vertebrales. A nivel torácico, ¿qué dirían? A nivel torácico, ¿de dónde procede? ¿Tú qué dirías? A nivel torácico. De las arterias intercostales. A nivel torácico, de las arterias intercostales.
Es que es larguísima. El sentido común, aquí tiene que entrar el sentido común. El sentido común. A nivel cervical de las mismas arterias vertebrales, también lo aquí, ¿no? De las arterias vertebrales, a nivel cervical. A nivel torácico, de las arterias intercostales. De las arterias intercostales van a venir toda la vascularización. Aquí hay una arteria que se llama arteria radicular magna, arteria de Adamkiewicz, ya la vamos a ver. A nivel lumbar bajo, a nivel de torácico bajo y lumbar alto siguen viniendo de las arterias intercostales. Vamos a dejarlo aparcado un momento y vamos a seguir subiendo. A nivel lumbar bajo ya vienen de la aorta abdominal. De la aorta abdominal. Ya, de la aorta abdominal. Y aquí tenemos, aquí ya vamos viendo esto. Entonces, ¿esto qué sería? La aorta. Y esto serían arterias intercostales. ¿Ya? Estas arterias intercostales dan unas raíces y el nombre es sencillo, son ramos radiculares posteriores a las raíces posteriores y ramos radiculares anteriores a las raíces anteriores. Esas raíces posteriores van a acabar en el cuerno posterior y las raíces anteriores en el cuerno o en el asta anterior. Y estas, que son las astas laterales, solamente están a la altura donde está la cadena simpática ganglionar. Por lo tanto, ¿de dónde iría? Si tú haces cortes de las cortes axiales de la médula, ¿de qué nivel a qué nivel encontrarías esta puntita? Desde C3, C4, ¿hasta dónde? Hasta T12 más o menos. Bueno, miren, arteria espinal. La arteria intercostal me va a dar esta rama radicular posterior y rama radicular anterior, a las raíces posteriores y a las raíces anteriores. Y miren la arteria espinal anterior, que es única, está recibiendo estas ramas. Estas ramas vasculares que van a dar irrigación aquí, pero en un gráfico diferente lo vamos a ver mejor. Y las arterias espinales posteriores, si yo digo, ¿qué vasos conforman la arteria espinal posterior? ¿Qué vasos conforman la arteria espinal posterior? A ver, el vecino. ¿Qué vasos conforman la arteria espinal posterior? ¿Lo estás viendo? Solo quiero que lo repitas. Las ramas radiculares posteriores de las arterias intercostales. ¿Ya? Tú ya has dicho, se llama arteria espinal porque va a la médula espinal, pero la mamá es la arteria intercostal. ¿Ya? Vamos a seguir. Este gráfico es muy bonito. Miren, aquí tenemos la arteria espinal anterior y las arterias espinales posteriores. ¿Sí? Arteria espinal anterior y arterias espinales posteriores, las dos. ¿Qué se supone que es esto, gris? La dura madre. ¿Qué se supone que es esto? Y esto sería la vía madre. Por lo tanto, esto me va a servir para comprender que la arteria espinal anterior está debajo de la vía madre, al igual que las dos arterias espinales posteriores. ¿Ya? Estos ligamentos
dentados de la aracnoide y de la madre sirven para que la médula no se bambolee en ninguna caída. Ustedes han visto esos payasos que se visten de negro, ese Triple H, esos que se tiran, que los ponen desde aquí y los tiran contra el suelo. Eso es lucha libre. Si no hubiese esto, se harían pedazos. Además de que eso no lo van a hacer ustedes ni yo, que están entrenados para lanzarse sobre un suelo que hasta cierto punto ni cede. ¿Ya? Lo digo aunque son ya adultos, a veces hay respuestas un poco infantiles, por eso les digo, yo operé a un paciente que se creyó el hombre araña y se tiró desde un balcón. Entonces, quedó más bien como tela de araña, pero no era hombre araña. Y bueno, esta parte es muy importante, este gráfico. Este gráfico a ustedes, el día de mañana, ¿quién de ustedes quisiera? Bueno, estoy muy cachorro para saber qué van a querer. Pero, por ejemplo, hay unas especialidades que yo jamás se los aconsejaría a ustedes. Por ejemplo, no les aconsejaría medicina interna porque no hay salida laboral, está quemada la medicina interna, internistas hay para empedrar la ciudad. No les aconsejaría tampoco traumatología porque traumatólogos hay a full. No les aconsejaría ginecología porque hay a full. Pero en las especialidades que yo les aconsejaría ciegas es anestesiología, psiquiatría. Miren, el anestesiólogo es requerido por el psiquiatra, es requerido por el oftalmólogo, es requerido por el dermatólogo para sacar los nervios. El anestesiólogo es requerido por todas las 12 especialidades quirúrgicas que existen. O sea, el anestesiólogo es requerido por todo el mundo. Cuando el anestesiólogo o el internista va a hacer una punción lumbar, ¿por dónde entra? ¿Por qué espacio entra? Tiene que estar por debajo de donde acabó la médula. O sea, tiene que estar por debajo del L2. ¿Y qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar una almohadilla de grasa. Me voy a encontrar con una almohadilla de grasa donde está un plexo venoso. Por lo tanto, ahí cuando yo atravieso esa almohadilla de grasa puede salir sangre. Y yo tengo que dejar que se limpie esa sangre y sigo introduciendo el mandril y siento como que se rompe una cáscara de naranja. Si ustedes no hacen tensión, hagan esto, esta telita que está aquí. Ahí uno siente que eso se rompe. ¿Cómo se llaman los animales que tienen esto aquí? ¿Cómo se llaman? Ranas. No. ¿Cómo se llaman esos animales? Hay murciélagos. Sí, pero ¿cómo se llaman? No sé, se llama ¿No saben ustedes? Sí. ¿Pero cómo se llama el animal? No. ¿No saben cómo se llama? El animal o los tipos de animales. ¿Cómo se llama el hecho de que tengas una membrana interdigital? Búsquenlo entonces. Qué pena. Venga. Esto se lo voy a preguntar. ¿Qué estructuras tienes que atravesar para sacar líquido cefalorraquídeo para llegar a este espacio que está aquí? ¿Dónde está la manita? Venga, la piel, 1, 2, a piel, tejido subcutáneo, 2, tema de examen, aponeurosis muscular. Músculo ahí no vas a encontrar porque justamente es la línea media. Aponeurosis muscular. Después que vas a atravesar el ligamento
interespinoso. Antes del ligamento interespinoso vas a atravesar el ligamento supraespinoso, que va de punta espinosa a punta espinosa, el supraespinoso. Después, miren, estas son las apófisis espinosas. Hay un ligamento que se llama supraespinoso, ¿sí? ¿Están viendo? Y entre apófisis y apófisis hay el ligamento interespinoso. ¿Qué más? ¿Qué sigue ahí? El ligamento amarillo. Después, ¿qué más atravesamos el ligamento amarillo? La dura madre. Y ahí ya caes. Pero cuando tú atraviesas el ligamento interespinoso, ahí te encuentras con esta grasa. Y ahí la dura madre. Y ahí sale el líquido cefalorraquídeo. Sale sangre, tú dices, ¿tiene una hemorragia subaracnoidea? Si continúa saliendo sangre, que has roto un plexo venoso, no pasa nada, tienes que seguir dejando que salga sangre. Pero si se va aclarando, sí, porque eso es autolimitado, si se va aclarando, si es una hemorragia, es una hemorragia por ese plexo que lo ha roto. Cuando va saliendo el líquido, lo va aclarando. Si se mantiene como agua de lavar carne todo el tiempo, es hemorragia subaracnoidea. Si se mantiene todo el tiempo. Vamos a repetir. Cuando yo hago una punción lumbar, el paciente tiene que estar en posición fetal, decúbito lateral. Yo prefiero que el paciente esté en decúbito lateral izquierdo. Entonces, la aguja de punción lumbar entra recto. Miren, se quita la cabeza. ¿Están atentos? El paciente está en posición fetal, con las rodillas elevadas y la barbilla pegada al pecho. Entonces, la cabeza está aquí, el paciente está mirando para allá, está acostado en el decúbito lateral. Yo le cojo la cadera, las crestas ilíacas, al nivel de la cresta ilíaca, si tiro una línea vertical, caigo entre L2 y L3. ¿Sí? Por respeto, no decía alguien que se acueste ahí, ¿verdad? Entonces, bueno. A ver, un varón. Tú mismo. ¿Cómo se llama? Se van a tener que acercar para... Como le hace la barbilla pegada al pecho y las rodillas pegadas a la barriga. Entonces, esta es una mala posición. Esto sería una mala posición. Entonces tenemos que decirle al paciente que se venga más al filo, tiene que estar el filo de la cama tiene que ser recto, un poquito más recto, no te vas a caer así. Pega la barbilla al pecho. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque las apófisis espinosas se me abren, ¿verdad? Si el paciente está vertical, las apófisis espinosas están semicerradas. Si yo hago esto, entonces esto se está abriendo como abanico. Entonces, el paciente, obviamente, ustedes tienen que pintar todo esto con povidona, y poner un campo de ojo. Solamente tiene que estar con guantes. Como el campo llega hasta acá, entonces yo palpo la cresta ilíaca. Aquí yo palpo la cresta ilíaca y trazo una línea vertical. Aquí está la cresta ilíaca. Y entonces aquí yo ya tengo un espacio entre el 2 y el 3. Entonces yo introduzco la aguja más o menos 1 centímetro y ahí me giro así. ¿Por qué me giro para allá? Porque está en la posición de las apófisis espinosas. Si la cabeza estuviese allá, inclinaría así. Entonces, atravesamos, yo ya tengo el campo y aquí tengo un orificio que se llama campo de ojo. Entonces estoy palpando con guantes estériles. Prefiero, si yo le voy a hacer la función a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a quien sea, debo hacerlo como que me lo vayan a hacer a mí mismo. Entonces tengo que estar con mascarilla. El pelo, si el pelo me da hasta acá, tengo que tenerlo recogido. Guantes estériles, bata,
cresta ilíaca, aquí palo por la cresta ilíaca, entonces meto la aguja, atravieso piel, aponeurosis, tejido subcutáneo, 2, aponeurosis muscular, 3, aquí atravieso el ligamento supraespinoso, 4, el ligamento interespinoso, 5, el ligamento amarillo, 6, en la grasa y el plexo venoso, 7, y la dura madre. En el momento que empieza, yo retiro la aguja del mandril y empieza a salir líquido cristalino, agua de cristal o cristal de roca, y entonces tengo que ir recogiendo en un tubo de ensayo 3 tubos, uno para citología, células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, otro para bioquímica, glucosa y proteína, y otro para microbiología. ¿Ya? Esa es una función básica. Ya más lo pueden hacer, no es fácil. Tienen que poner una aguja muy larga. Tienen que poner una aguja muy larga. En un paciente obeso es muy difícil hacer la función. Un paciente obeso es muy difícil hacer la función. Bueno, estamos aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Aorta abdominal, ¿y esto qué sería? Ilíaca. Entonces tenemos cuerpos vertebrales, discos intervertebrales, y aquí tengo el ligamento longitudinal posterior y adelante el ligamento longitudinal anterior, adelante de los cuerpos vertebrales, y ligamento longitudinal anterior, y ligamento longitudinal posterior, y aquí viene ya el cordón medular. Ahí tenemos plexos, el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso y este es el ligamento supraespinoso. Y después del tejido subcutáneo, ya como esta es la apófisis espinosa, aquí ya no hay músculo, el músculo de un lado y el músculo del otro lado. En la línea media no tenemos músculo. Ni el más musculoso tiene músculo ahí porque es un rafle. Claro, si tú palpas es un rafle. Si tú palpas la apófisis espinosa, ¿ya? Entonces aquí tenemos, miren, esto es L5, L4, L3, L2, aquí tenemos cabo de quina, y esos blanquitos puede ser el cono, y esto ya es un cabo de quina. En L2 ya no tenemos la médula, por eso se hace ahí la función. ¿Ya? Están viendo este gráfico, ¿no? Este gráfico es muy elocuente, muy claro. ¿Sí lo ven? Tema de examen. Esto sí es tema de examen. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Qué me está mostrando este gráfico? ¿Quién me puede decir? Los discos intervertebrales. Pero ¿qué me está? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué me está mostrando ese? Una hernia discal, me está mostrando esa línea roja me está mostrando una hernia discal. En el otro lado no hay nada. En el otro lado no hay nada y aquí ha perdido ese disco, ha perdido los anillos fibrosos que sostienen esto que está aquí está lleno de anillos fibrosos y en el momento que se rompen se distiende el núcleo pulposo y miren, la raíz que está acá arriba está en su puesto y la raíz que está acá abajo la está desplazando hacia afuera y hacia atrás y eso sí que duele, eso sí que duele y entonces eso tenemos que operarlo.
el paciente está boca abajo, en la misma posición que estaba así, pero el paciente está boca abajo, lo tenemos suspendido y la cama se arquea, arqueamos la cama y se le pone unos esparadrapos para que el paciente no se caiga. En ese momento nosotros hacemos una incisión para la vertebral y con intensificador de imagen vamos buscando dónde está el espacio, porque en una resonancia ya me ha dicho dónde está la hernia. Entonces el paciente en quirófano tenemos la resonancia en el negatoscopio y el paciente con un intensificador de imagen vamos viendo dónde está el espacio contando desde el sacro, L5, L4, si estaba entre L4 y L3, vaya a L3, entre L3 y L4, el dolor era derecho, izquierdo, derecho, entonces abro por ahí y meto una pinza redonda, roma, que va disecando sin cortar, hasta que nosotros en el intensificador de imagen veamos que la pinza está en ese espacio. Y ahí simplemente abrimos la pinza y mordemos lo que hay. Y vamos sacando trozos de ligamento, de disco intervertebral, hasta que eso queda. Cuando uno ya mete y ya no siente nada, ha sacado la hernia. ¿Y si no se opera? Si no se opera, le va a doler toda la vida. Es que, a ver, esa pregunta está bien que tú has hecho. Imagínate que tú me pones aquí, miren, ¿están atentos? Sí. Tú me haces esto y me pones ahí una lenteja. Ay, qué feo. Me pones una lenteja. ¿Ya? Y yo estoy así. Yo digo, no me la saques, solamente para el dolor y solo colirio. No, pero hay que sacar eso. No quiero. Solo colirio y antiinflamatorio. No, pero hay que sacar la lenteja. No quiero que me da miedo que me saquen el lenteja. ¿Qué va a pasar? Se te va a provocar una úlcera corneal y el dolor lo vas a tener ahí. Cuando el día de mañana los que vayan a hacer traumatología o neurocirugía y el paciente les diga que no se quiere operar, tú vas a tener que decirle, va a empeorar y no hay ningún medicamento que le quite el dolor. Ninguno. ¿Ustedes dan las terapias con metoterapia? Ozonoterapia, La fisioterapia. fisioterapia. Si un paciente tiene una FI, nunca va a mejorar. Nunca, porque es una especie de cuerpo extraño. Jamás va a mejorar. Aquí está el sitio de la punción lumbar, que aquí lo están indicando en el paciente. En el paciente, yo nunca, bueno, a ver, yo he hecho unas cuantas punciones lumbares. Y probablemente en mi vida habré hecho una o dos con el paciente sentado. Una o dos. No me gusta hacerlo con el paciente sentado. Porque si el paciente tiene un dolor intenso, se puede caer. Y al hacer esto se puede dañar la médula, la raíz nerviosa, la puede acabar. Entonces, yo no tengo visión con el paciente de ver si el paciente puede hacer un síncope por el dolor y se cae y se rompe la frente. Entonces prefiero hacerlo con el paciente acostado. Ya. Bueno, parte interesante. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Cuerpo vertebral, ¿verdad? Esto es L5, L4, L3, L2, L1. Por eso que se debe contar tomando en relación el sacro. A ver, el sacro no varía. Como el sacro no varía, esto es sacro. L5, L4, L3, L2, L1 y T12, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Aquí está el filo terminal. ¿Esto qué es? La espinosa de L5, la espinosa de L4, que es hacia abajo, la espinosa de L4, que es una de las más anchas, la espinosa de L3, de L2, de L1 y de T12.
Y esto negro que está aquí, esto negrito es el ligamento supraespinoso. Y lo que está aquí, los ligamentos interespinosos. ¿Ya? Y esto negro que está aquí estaría unido el ligamento amarillo y la dura madre. ¿Sí? Cuando ustedes vean el líquido cefalorraquídeo de color blanco, esa es una secuencia en T2. Aquí que lo ven negro es T1. El recto, y este es hombre o mujer. Yo diría que es hombre. Diría que es hombre porque normalmente el útero se nota, se ve claramente. Además de que la cola no está pronunciada, fundamentalmente por eso. Eso nos dijo. Miren aquí, esto es una metástasis de un carcinoma bronquial. Yo me lo creo porque estoy diciendo, yo no conozco la clínica del paciente. Pero para mí, hasta que no se demuestre lo contrario, una lesión tan redonda, yo diría un meningioma. Un meningioma, una lesión tan redonda, yo diría un meningioma. Pero aquí se supone que, si estoy diciendo que es una metástasis de un carcinoma bronquial, es que es un individuo que tiene un cáncer bronquial. ¿Ya? Miren, una espina bífida cíclica y una espina bífida oculta. Si ustedes ven a un paciente que tiene hipertricosis, un penacho, ese paciente tiene una espina bífida. Obviamente que es feo, no se ve feo eso, ¿no? En un niñito recién nacido o una espina bífida quística, eso parece que se va a reventar. Parece que se va a reventar. ¿Por qué hay un acúmulo de vello? ¿Ah? ¿Por qué hay un acúmulo de vello con bajar el penacho? Pero ya, ustedes ya les expliqué, ¿esto qué sería? Esto es un meningocele, o un mielomeningocele, o un lipomieloningocele. ¿Ya? Un meningocele solamente tiene la dura madre, que se ha evaginado, la dura madre, y el líquido cefalorraquídeo. Eso es un meningocele. Pero si yo tengo parte de la médula y de las raíces nerviosas, es un mielomeningocele. Y si además de eso tengo grasa, es un lipomieloningocele. Y ahora piensen ustedes como padres y madres de familia, un niño que nazca así, es un niño que está condenado a vivir con pañales y probablemente en silla de ruedas. Pero mi Y es pregunta un bebé guapo, ¿no? Es un bebé que no es de los nuestros, tiene ojos verdes. Pero mi pregunta no era esa. ¿Por qué hay vellos? ¿Por qué hay... ¿Cuál es el estímulo para que Ajá, para que haya pelos? El penacho ese que dijo ahí. ¿Por qué hay? Piensa tú, pregunta. Mira, a ver, no, lo que voy a decir no es ninguna tontería, sino que es la verdad en el ser humano. ¿Cuáles son los órganos más vitales? Están protegidos por cabello, por pelo. O sea, si tú te caes y no tienes, si eres calvo o eres calva, tienes más riesgo de un daño. O sea, esto te sirve de colchón, ¿verdad? ¿Han escuchado lo que es el afro? Ustedes en su época no, pero en mi época yo de adolescente, yo recuerdo a mi hermano mayor, la época de cuando recién empezaban los hermanos Jackson, de Michael Jackson, la moda, los Jackson Brothers, de que los jóvenes usaban, claro, yo decía, ¿por qué se fue? Hacerse el afro, los pantalones acampanados y las plataformas de los zapatos. Ustedes todavía no nacían en ese tiempo. Eran zapatos de plataforma, venían los bancos,
los bancos, la plataforma y el pantalón de poliéster. Una payasada. Entonces, los genitales cubiertos de pelo. Si yo tengo una médula frágil, vulnerable, expuesta, la naturaleza me pone el pelo para aguantar un impacto. ¿Ya? ¿Y por qué eso también pasaba cuando se quedaba el fígado? Es por el mismo sentido. También es lo mismo. Claro, nosotros operamos eso con mucha frecuencia. Bueno, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Medio punto. Eso es a partir de la semana que viene voy a menos medio también. No. Para lo bueno y para lo malo. No. A ver. Sí me quedé en mí. No, mi sobrina ya en la Católica en Guayaquil, que está viendo la misma asignatura, me dice, ¿usted le quita punto? Yo le digo, me parece que no es académico y no docente. Dice, el profesor que tengo yo, sí, todos los días nos toma lección y nos quita punto. Yo le digo, probablemente eso sea una forma arcaica y antigua de enseñar, porque si los alumnos están en una actitud de tensión y nervio cada día, no aprenden. Están con el miedo. Dice, estamos cagaditos de miedo. Yo digo, ¿por qué no así no se aprende? Bueno, venga, vamos a ver. Repite la pregunta. Repite la pregunta para que todos te escuchen. Que si ya se opera, o sea, si no cambia la conducta ya de... ¿Cómo? Sí, escuché, pero que si ya se para ya está bueno. Sí, ya se fue, ya está bueno. Sí, con la lengua. A ver, la cirugía en este caso, en este primer caso, la cirugía tiene como finalidad actuar antes de que se rompa esa bolsa de agua. Si se rompe eso, ¿qué sale? Líquido sumergido. ¿Y qué riesgo que tendría? Digamos, tiene que tener una meningitis. Entonces, la cirugía en este caso ya es una patología ya establecida. La finalidad de la cirugía es darle la oportunidad a que la médula vuelva a su lugar, pero ya hay un daño. Eso ya es un daño congénito. Ahí ya hay un daño. Seccionas y amputas y cortas esa piel que está en una piel casi como telita de cebolla, ¿no? Ahí debajo yo estoy viendo duramadre y puedo ver las raíces medulares, la cola de caballo. Entonces es una piel que si la mamá lo baña, le da la vuelta tranquilamente, se rompe y vienen asustadas. Mire que está saliendo y tiene unas cuerditas ahí. Ese paciente jamás caminará si viene con las cuerditas afuera. Jamás, jamás, jamás. Entonces tenemos una obligación moral de paciente que llega inmediatamente a quirófano para cortar esa telita que es telita de cebolla, piel semitransparente. Hacemos una especie de hoja de laurel y la piel sana se sutura. Y la aponeurosis muscular me va a servir para hacer un fenómeno que se llama invaginación. Abro, invagino las raíces nerviosas y la aponeurosis la suturo, y después la grasa hago tunelización. Primero invaginación y después tunelización y después la piel. O sea, esa hoja de laurel es para sacar esa piel que es una piel atrófica, una piel finísima.
Entonces, en este caso, la finalidad de la cirugía es para evitar que se rompa. Y en el caso de allá, es para cortar el filo terminal y evitar que en los siguientes años haga una escoliosis, porque es como una cuerda que está a tensión. Las vértebras se van formando, pero la médula está anclada allá abajo. Tienen que cortar el filo terminal. ¿Sí? ¿Están atentos ustedes dos? ¿Sí? Que se venga acá tu compañero, ponte acá. Porque todavía estamos en clase. Bueno, vamos a continuar. Miren, si yo les pongo a ustedes aproximadamente a qué altura estaría este corte axial de la médula. Abajo, no, torácico tampoco. Todo lo que tenga astas laterales es torácico. ¿Dónde estaban las intumescencias? Las intumescencias estaban cervicales para formar los plexos braquiales y a nivel lumbosacro para formar los plexos lumbosacros. A nivel torácico es la parte más delgada. Y si yo tengo columnas intermedias o astas intermedias, eso es torácico hasta que no se demuestre lo contrario. Es torácico. Si yo tengo un óvalo es cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Y si yo tengo las astas anteriores súper gruesas como pata de mamut, eso es lumbar hasta que no se muestre lo contrario. Si eso se hipertrofia, eso ya es sacro. Y aquí están los cortes. Jamás va a confundirse. Esto es sacro. Esto es lumbar. Ya no tiene astas laterales y la pata de mamut es ancha y peluda. Entonces, esto es lumbar. Si tengo astas laterales, esto es torácico. Y si tengo un óvalo, ¿dónde tengo óvalo? Solamente cervical. Aquí no, porque tengo estas patas anchas. Esto es cervical y las astas son largas. Cervical. Esto es cervical. ¿Qué estructuras voy a identificar? Los fascículos de Gracilis y los fascículos cuniatus, uniforme y Gracilis. ¿Se acuerdan cuando les dije el alfabeto? C, G y la letra M mediana. C, cuniatus, Gracilis y la línea media. Estos están en relación con los núcleos de Gracilis y cuniatus que forman parte de los núcleos del equilibrio, ¿verdad? ¿Sí o no? De los núcleos del equilibrio, porque esto es columna posterior. Astas posteriores, astas anteriores, astas sensitivas, astas motoras, con misura que conecta ambas sustancias grises, astas anteriores sensitivas, astas posteriores sensitivas, astas anteriores motoras y astas laterales autonómicas o vegetativas. ¿Sí? Autonómicas o vegetativas. Y sacro. Venga, página 349, empezamos el martes. Aquí hay 3 caritas que ya hay que cantarle. Hoy vamos a dejarlo así.